Mi nombre es Francisco Avendaño y en esta oportunidad vamos a conversar sobre el derecho de propiedad y su importancia. Eh, Ser propietario significa tener el mayor poder posible respecto de los bienes. Como propietario puedo usar los bienes, como propietario puedo arreglarlos, como propietario puedo consumirlos, como propietario inclusive puedo destruirlos. Por cierto que la propiedad no es un derecho ilimitado, está limitado y sumamente limitado. Hoy se habla más de un poder restringido que de un poder absoluto. La Constitución establece que la propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites que establece la ley. Es decir, la ley puede establecer limitaciones y de hecho las establece. Eso es la propiedad. Pero el tema central que quiero comentar con ustedes es que la propiedad es un derecho exclusivo. Que sea un derecho exclusivo significa que no pueden haber dos propietarios de un mismo bien, salvo, por cierto, el caso de copropiedad. Que sea exclusivo significa que yo puedo oponerle mi derecho de propiedad a todos. Yo puedo impedir que la gente invada mi propiedad. Puedo proteger mi derecho de propiedad. No pueden haber dos propietarios de un bien. Y esto es central en el derecho de propiedad porque si la propiedad no fuera un derecho exclusivo, las consecuencias podrían ser dramáticas. Imagínense que yo tengo una propiedad y no puedo oponer mi derecho de propiedad. Lo que va a ocurrir si alguien me la roba o me la quita o me priva de ella, no voy a poder reclamarla. Y si no puedo reclamarla, muy probablemente no tengo incentivos para invertir en mi propiedad. Lo que genera la propiedad exclusiva, mi propiedad, me da incentivos para invertir en ella. Eh, un arrendatario no tiene incentivos en invertir en la casa que ocupa porque no es suya. En cambio, el propietario tiene incentivos en invertir en la casa suya porque es suya, precisamente. La propiedad, además, permite que los bienes se usen de manera eficiente. Todo bien, el ejercicio del derecho de propiedad, el uso de todo bien, genera costos y genera beneficios. Yo siempre digo de broma una expresión que escuché desde muy chico, y es que el que vive en una casa apaga la luz, el que paga la cuenta apaga la luz, el que paga apaga, me decían. Y la razón es muy simple, porque los costos de tener ese derecho de propiedad exclusivo, al asumirlos yo asumo los costos y asumo los beneficios y por tanto los internalizo y termino usando eficientemente ese bien. Y esto se da en toda propiedad. Mis hijos en mi casa evidentemente no apagan la luz porque no les cuesta el bolsillo. Entonces, la propiedad exclusiva lo que permite además es usar eficientemente los bienes. No solo esto, la propiedad exclusiva le da valor a los bienes. Una propiedad que yo puedo poner a todos vale más que una propiedad que yo no puedo poner. Es como una propiedad ocupada versus una propiedad no ocupada. Una propiedad ocupada vale menos porque el comprador tendrá que calcular que tendrá que pagar un precio para desocupar al ocupante, tendrá que seguir un juicio. Lo mismo, las casas o los predios o los inmuebles en los cuales el derecho de propiedad del vendedor está en discusión valen menos. Y esto puede llegar al punto que los bienes salgan del mercado. Uno puede tener una propiedad, si no es exclusiva, porque está en discusión el derecho de propiedad, o por la razón que fuere, que puede no negociarla en el mercado, no haber intereses en comprarla, o simplemente no la puedo dar en garantía a un banco, porque el banco no me la va a aceptar. Finalmente se puede convertir en propiedades que están estancadas en el mercado. Y fíjense, en realidad lo que importa con el derecho de propiedad es que los bienes circulen a través de los contratos. Pero para que circulen tienen que ser propiedades exclusivas, porque si no son exclusivas, se dificulta su transferencia porque no tienen valor o si circulan, circulan en malas condiciones. Entonces, todo esto es la propiedad. Todo esto es la propiedad. Y la propiedad es central como derecho fundamental prevista en la Constitución porque es una de las bases del sistema económico, de nuestro modelo económico según la Constitución. Otra es la libertad para contratar y el otro pilar de nuestra economía social de mercado es la participación subsidiaria del Estado en la economía.
Entonces, esa es la razón por la cual se protege la propiedad. La propiedad es esencial en un sistema, en nuestro sistema económico. A partir de ella hay desarrollo, la gente invierte, la gente construye, la gente hace negocios, en fin. Nuestra Constitución tiene una concepción de la propiedad un poco más amplia que la que he mencionado. Yo he mencionado la propiedad como ese poder que me facilita, permite usar los bienes. Se describe en el Código Civil en función de sus atributos, es decir, es aquel derecho que tiene el mayor número de atributos. En términos constitucionales, el concepto de propiedad es un poco más amplio. La propiedad en la Constitución es toda titularidad de la cual tienen las personas. Una concesión es un derecho de propiedad en términos constitucionales. Volviendo, entonces la propiedad es este poder absoluto, exclusivo, perpetuo, que tienen las personas respecto a los bienes. Y es tan importante que la Constitución en el artículo 70 dice que la propiedad es un derecho inviolable. Esta es otra característica del derecho de propiedad. Es un derecho inviolable. Sin embargo, la Constitución en el artículo 70 a continuación establece dos restricciones. La primera es que la propiedad debe ejercerse en armonía con el bien común. Como consecuencia de ello, nos dice la Constitución, la propiedad puede ser limitada, puede ser restringida. Y así tenemos un montón de normas que restringen el derecho de propiedad. La zonificación es una de ellas, y otro tipo de restricciones. Cada día, como decía, hay más restricciones. Pero en segundo lugar, lo que establece la Constitución es que la propiedad no puede ser privada, es decir, no me pueden quitar mi derecho de propiedad. El Estado no puede incursionar dentro del derecho de propiedad y privarme mi propiedad, salvo el caso de expropiación por dos causas específicas, que son la necesidad pública y la seguridad nacional. La necesidad pública está vinculada con la obra pública. Por ejemplo, me expropian para hacer una carretera, si es absolutamente necesario hacerla. Y el caso de la seguridad nacional está relacionada con la seguridad del Estado. Por ejemplo, me expropian para hacer un fuerte, por un tema de guerra en la frontera. La propia Constitución dice que la expropiación, este supuesto de privación del derecho de propiedad, tiene que haber una ley específica y tiene que haber un justiprecio que se paga. A diferencia de la Constitución anterior, donde el pago podía hacerse con armas, ahora puede ser al contado. Pero entonces, esa es la propiedad. Es un derecho inviolable. No, el Estado no me puede privar de mi propiedad, pero la puede limitar. Una discusión que se presenta es cuando el número de limitaciones es tan exagerada que hacen que mi derecho se vuelva inviable o inútil o inservible. Ahí el Tribunal Constitucional tiene unos pronunciamientos que se refieren a esto como supuestos de expropiaciones indirectas o irregulares, como las llaman también, o expropiaciones regulatorias. Esa base de regulaciones me privan indirectamente de mi derecho de propiedad. Gracias.